Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo en base a algunos comentarios que habéis hecho sobre prácticas propuestas y tiene que ver con la obtención del objetivo más cercano. Vamos a suponer que queremos tener una IA que busque al objetivo más cercano y se lo cargue, ¿vale? Voy a hacer una escena nueva y vamos a montar un pequeño escenario en el que vamos a tener un suelo de escenario que nos podría valer esto. En el centro del escenario vamos a tener una especie de coco que se va a encargar de buscar enemigos y matarlos. Y vamos a poner los puntos objetivo de enemigos que nos podrían valer simples cubos. Vamos a poner el cubo a la misma altura que la esfera, eso sí. Los voy a repartir un poco aleatoriamente, pero vamos a llamarlo enemigo y vamos a llamar a este... A ver, perdón. Claro, sí, vamos a llamar enemigo al cubo y vamos a llamar a esto perro, ¿vale? por poner un ejemplo. Única puñetita que hay aquí es que voy a tener que sacarme bueno, el tag enemigo ya lo tengo, pero en los prefabricados, y a ver, este tipo de comportamiento de buscar el enemigo más cercano, realmente yo los enemigos los voy a buscar, los podríamos buscar por trigger o los podríamos buscar con un overlap sphere. A mí se me ocurre que los podemos buscar por búsqueda, o sea, con una búsqueda normal. O sea, modos de comunicación hay muchos, pero si quiero buscar los enemigos, con una búsqueda por tag me puede servir. El problema de la búsqueda por tag es que me va a buscar enemigos en toda la escena. O sea, si lo que quieres es que el enemigo tenga una distancia de visión, pues sería un overlap. Es que ya sé que son prácticas que son muy, muy abiertas de hacer, ¿vale? El caso es que si lo soluciono con un overlap sphere, que últimamente lo estoy usando mucho para algunas cosas, voy a meterlo en la categoría de Raycast, porque es un mecanismo también de Raycast. Y bueno, venga, pues vamos a poner unos cuantos enemigos. De verdad que es que estas prácticas dan pie a hacerlas de un montón de maneras y claro, es que a veces complicado. Bueno, vamos a suponer que tenemos esta situación con estos enemigos alrededor nuestro. Tenemos aquí el perro y vamos a ponerle un script al perro. Vamos a meterlo también en la categoría de Raycast, venga, y vamos a llamarlo perseguir más cercano. Perseguir más cercano. Venga. Vamos a ver. Volvemos al monodevelop y vamos a ver qué variables nos afectan aquí, ¿vale? Vamos a tener un perro que va a tener un radio de visión. Variables me dejaré seguro, ¿vale? Ahora pensamos un poco más. ¿Qué más cosas? Pues a ver, yo le puedo meter al perro un contador de tiempo para que transcurrido un tiempo pues haga la historia. Como lo que nos interesa es realmente la organización del vector, voy a poner un mecanismo de input. O sea, con el input.anyKeyDown, o sea, cuando pulsemos cualquier tecla hacia abajo, el perro responderá a la acción. ¿Cómo va a responder a la acción? Pues a ver, ya os digo que lo voy a hacer por el overlap sphere. Entonces, si mal no recuerdo, en la categoría, en la clase physics, estaba el método overlap sphere. Y el overlap sphere, estoy mirando aquí la chuleta, me pide una posición y un radio y me devuelve una lista de colliders, ¿vale? Posición y radio, pues ¿cuál es la posición? La del perro. ¿Cuál es el radio? El radio que he puesto ahí arriba. Y esto me va a dar un array de colisionadores, ¿vale? Como tengo este array de colisionadores, pues no me va a quedar otra que declararme yo aquí arriba una lista que vamos a llamarlo objetivos, por ejemplo. Haremos que objetivos sea igual al overlap sphere este. Ponemos un comentario de buscamos los objetivos cercanos. Y bueno, ahora nos queda de todos los objetivos que tenemos aquí al lado encontrar el más adecuado, ¿vale? Estoy pensando, antes de seguir hacia adelante, los métodos o sea, las posibles sobrecargas del overlap sphere. Hay una de ellas que lleva una máscara de layers, o sea, yo podría... si tuviese los enemigos en un layer determinado, usar la máscara de layers para que el perro solo vea a los enemigos. Para hacerlo así, que no lo veo tampoco mala solución, es que hay muchas formas de hacerlo, al enemigo lo puedo meter en un layer separado, ¿vale? Vamos a ver si tengo un layer enemigo o no, pues me lo voy a crear, layer enemigo. A este enemigo le doy el layer, aplico a todos los prefabricados. Y gracias a esto, pues ahora en el script me puedo sacar una layer mask, la llamo máscara como siempre,
donde yo le especificaré que solamente vea el enemigo, ¿vale? La máscara se la paso al Overlap Sphere, que hay uno de los modos de sobrecarga admite máscara. Bien, llegado aquí abajo me toca recorrer la lista de objetivos y determinar el más cercano, ¿vale? Realmente siempre que se hace este tipo de comportamiento de recorrer un array y buscar el mejor candidato, se suele usar una variable temporal en la que almacenar el mejor candidato. Chequeas la primera posición del vector, parece buena, pues te lo guardas. Sigues el vector hacia adelante, ves que la posición número 8 es mejor, pues te lo guardas también, ¿vale? La idea va por ahí. Entonces, yo tengo un array de colliders, ¿vale? Pero de este array de colliders lo que realmente me interesa es el índice del array con el que yo me voy a quedar. Entonces vamos a sacar un entero llamado candidato, por ahora voy a decir que es el 0. Lo que pasa es que a medida que yo vaya mirando los elementos del array, pues si encuentro uno que me convence más, me lo quedaré, ¿vale? ¿Cómo voy a seleccionar estos candidatos? Pues a ver, en este caso lo vamos a hacer por distancia, que es el caso más... es un caso típico, pero también podríamos hacer la selección de candidato por puntos de vida que le queden o por puntos de daño que haga, ¿vale? Pensad que con un getComponent a esta lista de objetivos le podríamos obtener sus scripts y no solo comprobar distancias a ellos, sino comprobar el daño que hagan o el mana que les quede, etcétera. Como yo voy a basarlo en la distancia, voy a sacarme una variable donde guardar cuál es la distancia más pequeña o el valor de distancia más adecuado que he encontrado hasta ahora, ¿vale? Voy a llamarlo distancia menor, ¿vale? Y aquí simplemente pues eso, memorizaré cuando vaya chequeando cuál es la distancia menor que me encuentro. Para que esto no me cause problemas, porque la distancia menor ahora mismo va a ser 0, esta técnica es un poco curiosa. Pensad que yo cada vez que evalúe voy a ver si el nuevo candidato tiene menor distancia que el anterior, pero es que ¿cuánto valor le doy a distancia para que no me dé problemas? ¿Podría darle un valor inicial de 1000 o de 1.000.000? Pues bueno, por ahí van los tiros, porque yo voy a usar de la clase matefe, que es una clase de esta que guarda todo elementos estáticos para cosas raras de matemáticas. Hay un valor que se llama infinity, ¿vale? Que básicamente guarda el valor float más alto que puede representar la máquina, ¿vale? La máquina, el PC o la PlayStation o lo que sea que esté ejecutando. Bien, ahora en cuanto yo evalúe el array y vea que hay una distancia menor que esta, diré, vale, ese es el candidato. Es muy fácil que el primero, de hecho es obvio que el primer elemento que mire tendrá una distancia menor que infinito, ¿no? Bien, ahora ya viene lo bonito. Tenemos un vector, por tanto tenemos un for each, no queda otra. ¿El vector de qué es? Pues es un vector de colliders que se le va a hacer a cada objeto que evaluemos, yo lo voy a llamar actual, y el array se llama objetivos. Sí, se llama objetivos, o sea, todo correcto. Bueno, pues para cada elemento del array, y vamos a poner aquí un comentario, recorremos el array buscando el mejor candidato, ¿vale? Por lo tanto, en organización de vectores de arrays hay otros mecanismos, que es que aún nos queda comentar alguna cosita sobre... Pero bueno, vamos a resolverlo con el modo tradicional. Bien, con este for each recorreremos el vector y el actual le vamos a hacer una comprobación. Vamos a ver si... primero calculamos la distancia, ¿vale? Vamos a sacar una variable temporal, distancia, que vamos a calcularla como vector3.distance entre nuestra posición, que somos el perro, y actual.transform.position, que es la posición del elemento actual. Vamos a poner esto en 2 líneas, que si no está muy feo, así, ¿vale? Bien, evaluamos la distancia y ahora pueden pasar dos cosas, que la distancia que tenemos al objeto actual sea menor que esta o que no. Entonces vamos a ver y si la distancia que hemos comprobado es menor que la distancia menor que teníamos hasta ahora. En este caso vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vale, ya estoy empezando a ver aquí líos. A ver, por partes. Pudiese pasar que en este for each donde yo recorro la lista tenga que la lista está vacía, ¿vale? Ojo que es que tengo aquí dos errores que quiero comentar, El primero, yo saco el overlap, no encuentro a nadie, me meto en este bucle y después de este bucle que no encuentro nada que me satisfaga, me sale que el candidato es el 0, mal. Voy a empezar diciendo que el candidato es el -1, porque así al salir del bucle podré decir el candidato es el -1, pues eso es que no hay nadie, ¿vale?
A ver, esto por un lado. Y luego por otro, un problemita que tengo es que tiene que ver también con el candidato. Aquí quiero guardar el índice del array, ¿vale? Entonces, formas que tengo de hacerlo. A ver, el bucle for each no me da una variable con cuál es el elemento actual. O sea, perdón, me da una variable con el elemento actual, pero no me da una variable con el índice de ese elemento. O sea, necesito tener aquí adentro un contador que vaya contando de uno en uno, ¿vale? Entonces voy a sacarme una variable antes de entrar al bucle, un int índice actual, que vamos a empezar en el 0, ¿vale? Entonces, yo sé que en la primera iteración de for each el índice que estoy evaluando va a ser el 0 y que en la siguiente iteración el índice actual lo voy a incrementar para que sea el 1, ¿vale? Por así decirlo, a medida que el for each procesa elemento 0, elemento 1, elemento 2, pues esta variable empieza en 0, acaba el for each, vale 1, acaba el for each, vale 2, ¿vale? No hay una forma única de hacer estas cosas, pero he tirado con el for each y vamos a tener que hacerlo así. Para los que ya habéis usado algún otro secuenciador con un for, también se podría. Ojo que el elemento 0, todos los arrays empiezan en el 0, o sea, el 0 no hay que ignorarlo. Los arrays empiezan en la posición 0. Esto a los que sois nuevecillos programando os lía mucho, porque un array de 5 posiciones tiene la posición 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y a ver, y ojo con una cosa, cuando, esto es un detalle muy importante, los mecanismos de trigger y de no de raycast normal, sino de raycast con volumen, el orden en el que te devuelven los resultados no tiene por qué ser ni por distancia ni por nada. O sea, yo puedo hacer un overlap sphere, tener 1000 objetos alrededor y el orden de obtención de esos objetos no tiene nada que ver con la distancia a la que estén. De hecho, tiene más que ver con el momento en el que fueron instanciados, ¿vale? Y aun con eso, no hay que fiarse de decir, saco un overlap y yo sé que varía en orden según el tiempo de vida de cada cosa. No, asumid que cuando uséis un overlap o uséis cualquier mecanismo que os devuelva un array, o una búsqueda o lo que sea que uséis que os devuelva un array, el orden de ese array no asumáis que va a ser ninguno. O sea, no asumáis porque igual una vez os funciona, pero luego en la décima ejecución no funcionará, Bueno, decíamos pues que eso, que, a ver, he hecho aquí una cosita que para en cada iteración saber que sé qué elemento estoy mirando, pero quiero saber qué índice del vector tiene, pues voy a usar un valor de índice, ¿vale? Entonces, bueno, para cada elemento miramos la distancia. Si el elemento actual tiene una distancia menor, lo que podemos hacer es dos cosas. Primero, decir que el candidato es el índice actual, ¿vale? Vamos a poner aquí un comentario. Si encontramos un candidato mejor, más cercano, sería el criterio. Si el candidato es mejor, memorizamos el índice del candidato y de paso, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Sí, ojo, actualizamos la distancia menor. Decimos, vale, y además sabemos que la distancia menor es esa distancia actual, ¿vale? Esto, a ver, vamos a echar un repasete de lo que hemos puesto porque me parece que ya casi lo tenemos, pero venga, cuando pulsemos una tecla, lanzamos un overlap, empezamos diciendo que el candidato es -1, o sea que es un índice fuera de vector porque no hay candidato. La distancia menor que conocemos ahora mismo es infinito, o sea, ponemos unos casos, pues ponemos el peor caso, y antes de empezar con el recorrido del vector decimos, venga, empezamos con el índice 0. Para cada elemento del vector calculamos distancia y si la distancia hace que sea un mejor candidato, porque la distancia actual es mejor o más pequeña que la distancia menor que teníamos inicialmente, memorizamos el índice actual y actualizamos esa menor distancia, ¿vale? En cada iteración pues sí que sumamos 1 al índice para poder recorrer todo el vector, pero cuando esto acabe deberíamos tener en índice actual cuál es el objetivo más cercano. ¿Cómo podemos hacer que esto se manifieste de alguna manera? Pues podemos hacer que el perro, por ejemplo, transform position, se vaya a objetivos objetivos candidato, ¿vale? Es el bueno. Objetivos candidato, o sea, del array de objetivos, si cogemos el índice dado por candidato, es un collider, ¿vale? Objetivos es una lista de colliders.
Un collider no vale para nada, pero con punto .transform, punto .position accedemos a la posición del collider, ¿vale? Ojo, porque aquí puedo haber cometido otro error, y es el hecho de que cuando yo evalúe la esfera esta de las narices no tenga nada y el candidato lo tenga -1. O sea, voy a poner aquí abajo que si el candidato es -1, retornamos, ¿vale? A ver, si no hemos encontrado objetivos, retornamos. De hecho, sí, vamos a ponerlo aquí abajo, ¿vale? Después del for each, si no ha habido ninguna selección de candidato, retornamos. En otro caso, llevamos el perro al objetivo y lo matamos, ¿vale? Esto lo voy a hacer a lo brutísimo, porque cojo la posición del perro y le asigno la del objetivo y inmediatamente aplico un destroy al objetivos candidato. Vamos a ver, ay, qué mala precisión. Venga. A ver, otro código feo para la colección, ¿vale? Si nos pulsan la tecla, hacemos un overlap, recorremos todos los objetivos comprobando la distancia a cada uno de ellos. Si encontramos una distancia menor, la memorizamos y guardamos cuál es el candidato. Una vez acaba todo, si ha habido candidato, nos vamos a su posición y nos lo cargamos, ¿vale? Vamos a ver si esto nos funciona. Esto, por cierto, a ver, estoy comentando que el criterio de selección que estoy aquí haciendo depende de la distancia, pero yo os digo que si el criterio fuese la vida o el maná, os invito a que lo probéis, a hacer la misma escena, meterles unos scripts de vida y comprobar que el perro se carga a los objetivos que menos vida tienen. Bueno, en fin, vamos a pasar al motor un momentito y vamos a ver cómo se comporta el perro. Vamos a hacer el truquete este de poner materiales, porque es que tengo la manía de hacer las cosas en monocromo y no se entiende nada. Vale. A ver, perrito, ¿dónde estás? Enemigo... A ver, ahora tengo un problema. ¿Cómo he llamado al script? ¿Os acordáis? Scripts de Raycast, era eso sí. Perseguir más cercano. Se lo pongo al perro. Radio de visión del perro, vamos a darle 10 metrillos. Máscara de interpretación de objetos, voy a decirle que me interprete solo... Mierda, le he dado aquí, a ver... Solo enemigo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vale, guardamos la historia esta, vaya, no había guardado. En escenas de Raycast, a ver, búsqueda enemigo cercano del 30, del 5, del 16. Guardamos. Y bueno, vamos a ver cómo se nos comporta este perro. Vamos a hacer un clic. ¡Ay! No nos ha matado al cubo. Vamos a hacer otro clic. Vale, lo que me ha mosqueado es que no me ha... ¡Ay! Ya sé lo que ha pasado, ¿vale? A ver, lo que ha pasado... Yo le he puesto un destroy sobre el objetivo, que en este caso es este cubo de aquí. Pero este cubo de aquí, lo que me ha destruido es su colisionador, ¿vale? No sé, se me ve mucho la olla a veces programando, la verdad. A ver, yo le he dicho aquí abajo que de la lista de objetivos destruía al candidato, pero es que esto es un collider. En todo caso, destruirá del collider el gain object, ¿vale? Esto ya sí que tiene mejor pinta. Vale, vamos a volver aquí al motor y este perrete, por llamarlo de alguna manera, vamos a ver si lo que nos hace es coherente. A ver, yo entiendo que este cubo está más cercano. O sea, a ver, me crujo a este cubo. Ahora tendría que venir a por este. Ahora tendría que venir a por este, ese y ese, ¿vale? Y si al perro le hacemos una puñetita, como poner un cubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 metros más lejos, debería pasar que con la distancia que le he puesto de overlap esfere, mate, y ya no mate porque este está demasiado lejos. En cambio, si este lo acerco, me lo mata, ¿vale? Bien, nos ha funcionado, ¿vale? Como sé que es una técnica, o sea, el hecho de recorrer un vector y buscar el mejor candidato no es para que te lo digan una vez y ya te lo sabes, porque sé que no es para que te lo digan una vez y te lo saben y te lo sepas, vaya. Probad a meterle mejoras a este comportamiento. Sé que vais hasta arriba de prácticas propuestas y tal, pero si sacáis un ratillo, de verdad que os propongo que lo intentéis
y no lo hagáis por distancia, que es el caso más fácil, o bueno, haced primero el de la distancia, que es el caso más fácil, pero probad con alguno en el que en lugar de quedaros con simplemente los colliders, intentéis hacer un get component y quedaros con, vale, que aquí tenéis los colliders, pero en cada for each hagáis un get component del script de vida, miréis la vida y comprobéis si la vida es menor, y probéis hacer que el perro se cargue primero los objetivos con menor vida, ¿vale? A ver, una aclaración con esto, ¿vale? Ya os digo que es un algoritmo, o sea, me refiero, es una sucesión de instrucciones tradicional. Esto, pues en su día los científicos vieron que está un modo de obtener el mejor candidato de un array, y se ha quedado esta forma de hacerlo. Entonces es un poco rara, pero es la que se usa. A ver, aquí la idea es que yo puedo tener una lista de 1000 elementos, y yo necesito saber para todos esos elementos que no tienen ningún orden concreto cuál es el más cercano. Entonces, para cada uno de ellos, para cada actual, yo compruebo la distancia en una variable temporal. Miro primero el objeto, 100 metros, ¿vale? ¿100 metros es menor que infinito? Sí, pues el candidato es ese, ¿vale? Y para ahorrarme que si luego busco otros objetos y tienen 8 kilómetros, ignorarlos, digo que la distancia menor conocida, o sea, la distancia menor que he visto hasta ahora, es esta distancia que yo he calculado. He dicho, primer objeto está a 10 metros, menor que infinito, perfecto, es el candidato, y la distancia menor que he conocido hasta ahora es 10 metros. Así, si evalúo el siguiente y el siguiente tiene una distancia de 1 kilómetro, digo, ¿1 kilómetro menor que 10 metros? No, ignorado. Siguiente elemento, 1 kilómetro menor que 10 metros, no, ignorado. En cambio, cuando ya voy por el elemento número 100 y veo que está 1 metro, veo 1 metro menor que 10, sí, pues el candidato es el nuevo y la distancia menor que conozco es 1 metro, ¿vale? Sé que es durillo de entender, pero, o sea, probad a sacar prints, un mecanismo de debug sería, por ejemplo, este. Os lo voy a poner un poco más fácil, pero podríamos poner aquí con todas sus letras el candidato dado por el índice candidato está a distancia, ¿vale? Distancia, salto de línea, que si no me cabe, y al ser esta menor que la distancia menor conocida hasta ahora, queda seleccionado, ¿vale? Por los prints generosos, ¿vale? Ojo con un detallito, porque este print lo tendría que meter un poco más arriba. Fijaos que aquí compruebo que la distancia es menor y enseguida hago esta cosa. Entonces, como ahora mismo las dos variables van a ser iguales, este print lo voy a poner antes de actualizar la variable. O sea, lo pondríamos... Candidato es el índice actual. A ver, lo pondríamos aquí, ojo, que la posición de la línea es un poco puñetera, ¿vale? A ver, lo pondría aquí, ¿vale? Aquí que ya he fichado el candidato, que es el índice actual, digo, vale, el candidato esta distancia, que es menor que la distancia menor, ¿vale? También podría haber puesto el candidato índice actual y poner la línea. A ver, vamos a ser un poco listos, joder, y vamos a poner esto aquí, ¿vale? Nos salta la condición de que hemos encontrado una distancia menor, pues decimos, vale, el candidato dado por el índice actual está a distancia tanto, y al ser menor que tanto queda seleccionado, ¿vale? Como mejor verlo en el motor, vamos a abrirnos aquí y a ver, este perro se me ocurre que le podemos dar un radio de 100 de visión. Y así vemos, o sea, vamos a hacer un poquito el bruto. Voy a coger todos estos enemigos, los voy a poner aquí y los voy a poner aquí también. El plano este de suelo vamos a darle un valor de tamaño un poco más guay. Y a ver qué nos dice la consola, porque ahora, o sea, lo que nos diga la consola va a ser un poco... A ver si la podemos poner un poquito en grande. Vaya, la he liado. A ver, vamos a intentar poner esto así, por ejemplo. Es que me interesa sobre todo ver lo que nos dice el motor, ¿vale? A ver, hacemos un clic y en este clic nos va a decir todo lo que ha pensado el perro. Traca, me dice el candidato 0. Claro, el candidato 0 siempre es el mejor al principio. Está a distancia de 17 metros hostias, perdón por el... A ver...
Me dice que el candidato cero está a distancia de 17. Fijaros que el candidato que está a 17 metros, o sea, el que ha buscado primero, no es este ni de Fly, ¿vale? O sea, ha hecho el overlap Sphere y el primer elemento que ha encontrado puede ser este, ¿eh? Y dice, venga, el candidato cero está a 17 metros, por ahora es el mejor. Luego ve que el candidato 1 está a 15 metros y dice, ostras, este es mejor. Luego ve que el candidato 2 está a 4 metros y se queda con él. Y ya, llegado el 6, dice, anda, este está a 3. Y al final el candidato número 10 es el que se ha quedado fichado, ¿vale? A ver, vamos a hacer el clic ya se ha movido al sitio, entiendo, pero vamos, aquí ahora nos saca todo el listado, pero fijaros que ahora debería saltar aquí, ahora ahí. Ay, no, me ha saltado aquí. A ver, el motor sabrá, ¿eh? Yo creo que ahora saltará aquí, ahí, y se nos va merendando todas las cajitas por orden de ejecución, ¿vale? Y Overlap Sphere, a ver, esto por... sé que me ha dado por resolver esto con Overlap Sphere. Ojo porque engaña mucho, ¿vale? Overlap Sphere es un mecanismo de Raycast, ¿vale? Los mecanismos de Raycast se basan en obtener colisionadores dentro de una trayectoria. El Raycast tradicional, la trayectoria es una recta, es una línea, y te da acceso al objeto que está en la trayectoria de la línea. Luego están los Raycast con volumen, como por ejemplo Spherecast, que proyecta un cilindro y te da el objeto que está en esa proyección de cilindro. Y este en cuestión de Overlap Sphere que se usa, pero yo además en este último año lo he utilizado para bastantes cosas porque es muy eficiente y va muy bien. Overlap Sphere se encarga de generar una esfera con este centro, generalmente siempre es transfer.position en el centro de la esfera, y con cierto radio, o sea, genera, por así decirlo, hemos dado un radio de 10, pues sería equivalente, y os lo voy a pasar al motor. A ver, este perrito, ostras, radio de 100, qué buena leche, radio de 100. A ver, vamos a poner un radio de 10, vamos a ser niños listos, venga. Le damos un radio de 10, al Sphere Collider le pongo un radio de 10 también, y lo voy a marcar como trigger. Bueno, esto daría igual, lo marco como trigger para que no choque nadie. Que nada va a chocar, no hay rigid bodies, pero bueno. Entonces, Overlap Sphere es esto y solo esto. O sea, ahora mismo, vamos a mirar esto desde arriba y sin perspectiva. Cuando yo calcule este Overlap Sphere, me obtendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 objetos. Forma de demostrarlo, pues lo podemos demostrar fácil así. Vamos a venir al código y este array de colisionadores, que es donde me guarda los objetivos, lo voy a sacar como variable pública. ¿Por qué hago esto? Pues porque siendo variable pública, cuando yo le pida al perro que me busque objetivos, veré en la lista todos los objetivos, ¿vale? Por eso es que lo de hacer variables públicas no... O sea, la teoría te dice que no pongas todo público, pero en la práctica para debuguear yo entiendo que es normal que hagáis todo público, luego ya lo privatizas, pero que es que... A ver, vamos a comprobar... Esto de no fiaros del motor y probar que... No me lo creo, voy a probarlo a ver qué hace. Esto es normal. O sea, yo soy el primero que cuando vi este motor dije, la física, esto será de coña, vamos a probar si funciona. O el Raycast, a ver si... Y a ver, yo he dicho que aquí, si esto lo miramos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetivos, pues cuando yo haga clic, me saca aquí 7 objetivos. 7 objetivos, pero fijaos que aquí hay uno que me dice que no tiene collider. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Este enemigo y este Missing Collider. Ah, este Missing Collider es el elemento 3, que me lo he cargado, ¿vale? Lo veis, el elemento 3 es el candidato 3, ¿vale? Hago otro clic, me ha encontrado 6 y bueno, se me ha cargado a 1, pero estos 6 serán pues 1, 2, 3, 4, 5 y muy probablemente sea este, porque por muy poquito... Pero la geometría de este colisionador de cubo, fijaros que está intersectada con la del collider, o sea, sí que la ha pillado, ¿eh? Y esto lo podemos llevar hasta la saciedad. Y lo que os digo de que Overlap Sphere es eficiente, vamos a hacer una prueba de fuego, pero a ver, vamos a hacer aquí el brutito, que me gusta mucho. Si esto duplicamos, vamos a ver cómo lo podemos repartir, es que... lo que quiero es que no se me solapen unos con otros, pero la cantidad de resultados que podemos meter aquí es impresionante. O sea, un Overlap Sphere es muy eficiente a la hora de calcular y ahora voy a poner una saturación maja.
Realmente en esto de las saturaciones, cuando algo sea el juego que sea que estés haciendo, si te soporta 300 iguales, es que lo estás haciendo bien, ¿vale? Hay veces que dices, no, voy a hacer que soporte 1.000.000, pues son órdenes que a veces fallan. No, de verdad que esto da igual que tengáis 4 de RAM que tengáis un móvil con 1 GB. O sea, un overlap de esto no os debería dar mayor problema, ¿eh? A ver, un overlap, ¿eh? La otra cosa sería que cada uno de los cubos tuviese su propio overlap pero vamos, un overlap que se encargue de hacer aquí la búsqueda no debería daros mayor complicación. Luego todo es cuestión de probar, ¿eh? Vale, ahora aquí tenemos aquí el perrete. Vamos a darle un radio al perro de 50 metros. Por tanto, al collider, para hacernos idea, le damos también 50 metros. Ahora el perro ve prácticamente todo. La consola va a acabar llenísima de cosas. Pero la ejecución, fijaros que vamos, que se está aspirando aquí los bichos, que da miedo verlo. Y que vamos, que coge el más cercano. O sea, lo de que coge el más cercano, matemáticamente está cogiendo el más cercano. Anda, mira, aquí se nos va a quedar, creo que se nos va a quedar sin objetivos. A ver, no, ha pasado al otro lado, ¿vale? Pero ya veis que el comportamiento es, hago clic y lo pilla al momento, y en cuanto a la cantidad de objetivos que pille, si miramos aquí en el script, pues eso, clic, 108 objetivos ha pillado. De toda la lista, pues habrá ido evaluando todos. ¿Dónde está el missing? En el 60. Pues aquí vemos que en el 60 se ha cargado el más pequeño, ¿vale? Y así en adelante. Poco a poco, pues eso, 98, 95, 94, 90 irá encogiéndose, pero bueno, ya veis que el funcionamiento está correcto. Guardamos y listo.